Hola, soy Javi Taravilla, bienvenidos a la Cueva de la Ramera. Nos encontramos en el lago de Beteta, que se encuentra entre la localidad de Beteta y Puente Vadillos, dentro de la provincia de Cuenca. Es el monumento natural de O de Beteta y sumidero de Matalmas. Para llegar hasta aquí, hay que dejar el coche en el parking de los Tilos, de la fuente de los Tilos, y luego se viene caminando por una sendita, pues se atraviesa el río Guadiela, que nace en la localidad de Cueva del Hierro, que está aquí cerquita, y bueno, pues lo que vemos justo pegado al río son tilos. Hay tilos que tienen pues cerca de 900 años. Animales, pues sobre todo buitres. También hay alguna cabra montesa que se puede ver cerca del sendero si es un día tranquilo y no hay mucho jaleo. Pero sobre todo lo que más hay buitres. Hay alguna pareja de alimoche que también es otro tipo de buitre, que es migratorio. Y seguramente algún avión roquero, que alguno de ellos de vez en cuando se mete hasta dentro de la cueva. Pues una vez que hemos hecho el camino de tierra normal que da acceso hasta aquí, la siguiente parte es subir por una escalera metálica hasta unos 20 metros de altura y colgada ahí en un farallón está la boca de la Cueva de la Ramera. Si miráis para allá, veis que hay unos edificios, ¿no?, que son bastante más antiguos que la escalera metálica, ¿verdad? Eso realmente es una alacena de origen árabe y bueno, pues los árabes al final, como no tenían neveras, lógicamente utilizaban este tipo de construcciones y como el aire fresquito de la cueva hace que se mantengan mejor los alimentos, tenían ahí ellos su alacena. Realmente había una repisa, un balcón colgado, hay una especie de cornisa que daba acceso desde la ladera de la montaña. Entonces, por esa ladera llegabas hasta la boca de la cueva. Lo que pasa es que por la acción de la erosión y el tiempo se ha fracturado y se cayó. Eso hace relativamente pocos años. Si veis, os fijáis por ahí encima de las piedras, lo que se ve es guano. Es guano de una colonia de murciélagos, que es el murciélago herradura, que pasa aquí los inviernos. Por eso la cueva se cierra desde noviembre hasta abril. Ellos al final en verano lo que hacen es salir, a partir de primavera ya se salen y salen a comer un poco los mosquitos y polillas y demás insectos que hay por aquí en la zona de la serranía. Al final los mamíferos son también de sangre caliente como nosotros y lo que hacen es se juntan, hacen como piñas en el techo y así se dan un poco de calor los unos a los otros, con lo cual gastan un poquito menos de energía, consumen un poquito menos y ahí son capaces de pasar el invierno sin tener que estar saliendo a alimentarse. Pues en esta zona lo que veis, si os fijáis en los techos, es mogollón de oquedades, hay mogollón de agujeros y picos y eso es producto de la disolución de la roca caliza. Toda esta roca en su día estaba en el fondo marino del mar de Tetis y es un material sedimentario formado por corales y conchas. Una capa encima de otra capa encima de otra capa que a través del tiempo se compactó y luego cuando las placas tectónicas europeas y africanas se aproximaron, ese fondo marino se elevó y es lo que hoy en día forma gran parte de nuestras montañas. La lluvia, que se vuelve un poquito ácida con el anhídrido carbónico que hay en el aire, más la acidez que coge cuando pasa por las raíces y la tierra, hace que se vuelva un poquito ácida y esa pequeña acidez hace que la roca caliza se disuelva. Se cuela a través de las grietas que tiene la propia roca y se carga de carbonato cálcico. La va disolviendo poco a poco y cuando se junta forma ríos y esos ríos erosionan a lo largo de mogollón y mogollón de años estas cavidades, dando lugar a las cuevas que vemos hoy en día aquí. Vale, pues si os fijáis en los techos, ahí sí que se nota perfectamente la disolución de la roca caliza. En esta parte ya la cueva está mucho más viva, si veis la humedad ronda 100% y bueno, en los techos se ve muy bien como la parte de encima es terreno cástico. Cuando llueve hay simas que drenan su agua aquí y disuelven la roca caliza formando esta especie de nubes que tenemos de tormenta encima de la cabeza.
Si os fijáis, allí hay como una especie de trocito plano excavado y eso realmente es el yacimiento que encontraron de la edad del bronce. O sea, imaginaros, hace unos 4000 años ya había seres humanos que entraban aquí dentro de la caverna. Hoy en día pasamos pues a verla en plan turismo, pero en aquella época realmente pues nos sirvió para salir un poco indemnes de las glaciaciones que había afuera. Ya veis que aquí hace bastante fresquito, con lo cual no estaban aquí viviendo, sino que bueno, lo que venían era hacer enterramientos. Ya veis que es un sitio un poco espiritual, lo que hacían era traer a sus seres queridos para que estuvieran en un sitio aquí místico. Y luego, bueno, pues si os fijáis en el techo, está lleno de estalactitas, ¿vale? Y justo ahí enfrente hay una estalagmita que nos recuerda un poco a las casas colgadas. Es la réplica que tenemos aquí de las casas colgadas dentro de la ramera. Aquí podéis ver la cantidad de filtración de óxido de manganeso que tiene esta cueva. Esto lo hace muy especial. Es de las pocas cavidades que tienen tanta concentración de óxido de manganeso en todo el mundo. Hay alguna parte más en las que podéis encontrar, pero lo normal es encontrarlas blancas, formaciones típicas de carbonato cálcico, de calcita, que son súper blancas. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Esa es una columna que recuerda un poquito a la Torre de Pisa, ¿no? ¿Verdad? Y luego por aquí, si veis esa que parece una fuente de estas de chocolate de las bodas, abajo, ves que le han pegado como un golpe, se sujeta solo con un trocito de pared. Ves que parece maciza desde aquí, sin embargo te pone el lateral, está como cortada, es súper curioso. Ahí hay un par de fantasmas, como veis, que los pobres, como llevan aquí tanto tiempo, se han caído las gotitas llenas de cal y ya se han quedado petrificados. Esas que se ven ahí son banderas, y esta bandera de aquí nos recuerda un poco a una oreja de ciervo, ¿verdad? Y ahí, justo a la izquierda en el techo, hay un murciélago que se ha quedado petrificado también, ¿veis? Esto ya ves que está súper chulo porque tiene un contraste de colores peculiar y es porque toda esta filtración de óxido de manganeso es súper negra y luego lo que se ve amarillo es óxido de limonita, y lo peculiar que tiene esa colada en sí es que cuando vinieron los primeros espeleólogos, pues por el fresquito que hay en la cavidad y la luz que utilizaban en aquella época, y seguramente que algo de hambre tendrían, la bautizaron con el nombre de la sala de los jamones. La variación de la temperatura en las cuevas pues suele ser bastante poca. Más cerca de las bocas igual sí que puede variar algún grado, pero una vez que nos metemos dentro, aunque haga 40 grados en la calle, vamos a pasar aquí, igual hay 12, 13, y en invierno igual hay menos 3 grados, y nos metemos aquí y hay 12, 13, y la sensación va a ser en verano, uy, qué bien, qué fresquito se está, y en invierno con menos 3 grados, claro, te metes a 12 y dices, uy, qué bien, qué calentito se está, y sin embargo la temperatura siempre es la misma, es constante, lo que cambiamos somos nosotros. Esa formación, este espeleotema, es único en el mundo. La verdad es que es una auténtica joya y un gran privilegio el tenerla aquí en la Cueva de la Ramera. Encima de esta zona que está debajo de ese techo, veis que es todo arcilla, hay como un bordecito, eso es óxido de manganeso, y luego, pues si veis todo esto se ha como hundido para abajo. Y mi teoría es que igual que ha pasado esto, ha sido este mismo proceso el que ha formado la milhoja. Y esto es, si veis, las gotas al final caen en la arcilla, forman una pequeña capa de carbonato cálcico, en este caso óxido de manganeso, que con el tiempo, el agua, o sea, son periodos de lluvia largos en el planeta, va a arrastrar ese sedimento, lo que va a hacer que pierda esa base que tenía el falso techo de óxido de manganeso y colapse. Eso sucede mientras que está subiendo y bajando la sedimentación, y es porque hay un periodo de lluvias y sequía. Mientras que está el periodo de lluvias y sequías, está cristalizando. Lo que me hace pensar un poco que al principio
pues había épocas de lluvia y sequía más o menos aproximadamente iguales, duraban más o menos lo mismo por la separación que tienen las láminas, y sin embargo las dos últimas, la sequía cada vez es más pronunciada porque le da tiempo a crecer mucho más a los cristales antes de que vuelva a suceder la época de lluvias en las que se sedimenta. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el recorrido por la Cueva de la Ramera, y si queréis visitarla, pues ahí tenéis el número de teléfono, podéis contactar con nosotros y venir a visitarla, estáis invitados. Muchas gracias al equipo de Grabando Hoy por este pedazo de vídeo reportaje que nos han hecho.